Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, los estudiantes de la carrera de enfermería les presentamos nuestra entrevista acerca de la legalización de la pena de muerte en el Perú. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión acerca de la legalización de la pena de muerte en el Estado peruano? Hasta tenemos entendido, la pena de muerte en el Perú es legal en el caso de traición a la patria en guerra, y me parece que el otro es por caso de terrorismo, ¿no? En esos dos casos. Más allá no hay otro delito que se haya legalizado la pena de muerte en el Perú. Que estoy convencido de que ningún delito donde se aplique la pena de muerte es disociada. La pena de muerte no disuade el delito, según los estudios internacionales que se ha hecho, y incluso la ONU lo que ha manifestado en dos ocasiones, ¿no? Estudios hace poco, como el caso, me parece que en 2002 fue el último estudio. Entonces la pena en el Perú creo que haría que al final tengamos una sociedad mucho más violenta de la que hoy tenemos, porque creo que la violencia no es tanto una cuestión de jurisprudencia, de establecer leyes, sino es un tema de educación, es un tema cultural, educativo. Creo que aquí nuevamente entraríamos al tema de educación en nuestro país y la función de la familia. No están cumpliendo su función importante, que es educar. Si fuéramos una sociedad educadora, por ponerte un ejemplo como lo es Finlandia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no tendríamos esta sociedad tan agresiva, tan violenta que hoy tenemos. Creo que más bien deberíamos pensar en cambiar nuestro sistema educativo, invertir más en educación, en que las empresas, como agente social, las familias y el Estado, podamos unirnos para convertir a la sociedad peruana en una sociedad más educadora y evitar problemas de violencia, y lo que vemos hoy en día, en todos los días, ¿no? Se supone que el Estado peruano, una de sus funciones es protegernos. No está cumpliendo en ese sentido, y la educación de alguna manera protege a la sociedad. Entonces creo que yo daría más importancia a un tema a largo plazo, que es un tema educativo, y que las familias peruanas cumplan esa función de educar, y que se complemente después en las escuelas, en las universidades, en las instituciones superiores. Pero lo fundamental que es educar está en la familia, y es un tema a larguísimo plazo, ¿no? Esto, por ejemplo, estos eventos que vemos aquí en la Plaza de Armas, eventos culturales, artísticos, son intentos, digamos, pequeños, pero son intentos que justamente están tratando de tener una sociedad mucho más, más humana, más respetable y respetuosa de las normas, ¿no? Es un tema de ciudadanía también, ¿no? Es un tema de ciudadanía. Bueno, creo que es un proyecto a largo plazo que nuestro país aún no ha terminado de cubrir. Incluso creo que no ha empezado, ¿no? No ha empezado. Entonces, por ahí deberíamos empezar fundamentalmente. Muchas gracias, señor. Si la pena de muerte fuera válida en el Perú, ¿qué delitos deberían ser juzgados con ella? La muerte, o sea, el feminicidio, las violaciones también. Sobre todo si es que se realiza en niños, que son las más vulnerables. ¿Cuál es su opinión acerca de la legalización de la pena de muerte en el Perú? Eso quiere decir que no estamos de acuerdo con la legalización, porque imagínate, entonces harían lo que quieren acá. Tiene que ser la pena de muerte que sea esa ley. Sí. Si uno de sus hijos es víctima de cualquier delito que vaya contra su vida e integridad, ¿usted estaría de acuerdo que el agresor sea condenado a muerte? Sí, por supuesto que sí, que sea condenado a pena de muerte, porque hay mucho lo que sucede acá en el Perú, por ejemplo en los niños, ¿no? Que son ultrajados y nadie dice nada, las autoridades se quedan todo en silencio, y eso no debe ser una pena de muerte, sí estoy de acuerdo. Y si uno de sus hijos comete un delito de tal grado, ¿usted permitiría que pague con su vida? No, con su vida no, señorita, pero sí la justicia que se encargue, porque tampoco no sería justo que a otro le hagan daño y yo estaría contenta. No,
entonces a nadie nos gusta que nos hagan daño, ¿no? Claro. ¿Considera que la pena de muerte ayuda a reducir la violencia y homicidios en el Perú? Sí, claro, porque si ya ese agresor falleció, pues hay uno menos, ¿no? Que ya está más tranquilo el Perú y tal vez por ese temor ya no haya tanta injusticia. Así es, amiga. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de la legalización de la pena de muerte en el Perú? Que sí se lo debería de dar dependiendo de sus delitos que esté cometiendo la persona, ¿no? Si es en este caso de violaciones u otros crímenes, sí, estaría de acuerdo que se lo diera Hay unas preguntas acerca de la legalización de la pena de muerte en el Perú. La primera sería, ¿cuál es tu opinión acerca de la legalización de la pena de muerte en el Perú? ¿En qué caso? Por ejemplo, en violaciones, en feminicidios. Estoy en duda, sí y no, porque por una parte pienso yo que una persona cuando comete tales atrocidades ya no tiene arreglo, ya no cambia, pero también está la parte cristiana, la parte creyente, donde dice que nadie tiene derecho sobre la vida de otro ser. Y en caso, por ejemplo, si uno de sus hijos es víctima de cualquier delito que vaya contra su vida e integridad física, ¿usted estaría de acuerdo a que el agresor sea condenado a muerte? Como le digo, no sabría decirle, por el dolor y lo que le hayan causado a mi hijo en este caso o hija, uno por el dolor a veces se deja llevar y podría estar de acuerdo en ese instante, pero quizás después analizándolo no. Pensando con la cabeza fría, no estoy a favor de la pena de muerte. Y en caso de que si uno de sus hijos comete un delito de tal grado, ¿usted permitiría que pague con su vida? Permitiría que pague, sí, pero como le digo, al no estar a favor de la pena de muerte, pues sería un no, pero sí que reciba el castigo por lo que cometió. Claro. ¿Y considera que la pena de muerte ayude a reducir la violencia y homicidios en el Perú? Pienso que no, porque una persona cuando tiene una formación en su mentalidad está totalmente dañada, pervertida, ya no, para mí no tiene arreglo y no va a tener miedo porque es algo que su cuerpo, su mente le pide. O sea, así él está en riesgo su vida, lo va a hacer. Y en caso de que la pena de muerte fuera válida en el Perú, ¿qué delitos deberían ser juzgados con ella? Bueno, pienso que uno de ellos, los feminicidios, las violaciones, ya sean niños o niñas, mujeres u hombres, más que todo eso. Claro. Muchas gracias, señora. Buenos días, profesora. Al realizarse la entrevista a los pobladores de la provincia de Chipé, se obtuvo lo siguiente. Durante la entrevista se ha notado que algunos estuvieron de acuerdo y otros no. Ese es el caso de la señora Hernández y del profesor Bravo, que en todo momento mantuvieron su postura acerca de estar en contra sobre la pena de muerte en el Perú. A continuación se están mostrando los resultados de las preguntas. En la pregunta número 1, sobre lo que opinaban acerca de la pena de muerte, se ha notado que 18 personas estuvieron a favor y otras 2 personas, como ya había mencionado, no están a favor sobre la pena de muerte. En la pregunta número 2, se ha notado que la gran mayoría quiere que el agresor sea condenado a muerte y otros no debido a sus creencias. Con respecto a la pregunta número 3, se aprecia que todos estuvieron contradiciéndose, ya que no desean que sus hijos mueran a pesar de que ellos sobrevivieron a un ciudadano. Y en la pregunta número 4, ¿considera que la pena de muerte ayuda a reducir la violencia y homicidios en el Perú? Se ha notado que 18 personas estuvieron de acuerdo y 2 personas no estuvieron de acuerdo sobre esto. En la pregunta 5, sobre los delitos que deberían de ser juzgados con la pena de muerte, todos estuvieron
manteniendo su postura sobre que deberían ser juzgados los feminicidios, las violaciones, los maltratos y otros delitos que se deben de ser juzgados con la vida. Dentro de la entrevista hubieron preguntas muy relevantes y en otros casos pues llegaron a contradecir. Pero en mi punto de vista, la señora María Hernández, cuando se le pidió su opinión acerca de la pena de muerte en el Perú, ella se mostró muy confundida, pues nos comentó que actuando bajo presiones, ella estaría de acuerdo de que las personas que cometen delitos se les brinde una sentencia de tal grado. Pero al ser una persona religiosa, dentro de sus normas religiosas, pues no está permitido asesinar a una persona que cometió un delito. ¿Tú qué opinas, Alison? En mi opinión, yo considero que la respuesta más impactante fue la del entrevistado Daniel Bravo, ya que en su opinión nos dice de que la acción de la pena de muerte sería violencia y nuestro país ya está abundado por violencia y esa acción generaría más violencia, por lo que él nos da su punto de vista de que debemos centrarnos más en la educación y dar aportes en ello para mejorar como país. ¿Y tú, Jordan, qué opinas? En mi caso, la respuesta que más me asombró fue del policía Segundo Gálvez, el cual acepta la pena capital en sus hijos, si es que estos llegarían a cometer algún acto delictivo. Este policía me dejó mucho que pensar, ya que estaría dispuesto a aceptar que sus hijos murieran por sus delitos. ¿Y tú, Cielo? ¿Cuál fue la respuesta que más te asombró? Bueno, en mi opinión, la entrevista que más me asombró fue la que se realizó a la señora Esmeralda Córdoba, ya que, en la pregunta número 1 de si es que cuál era su opinión acerca de la pena de muerte, dijo que estaba a favor de que se dé la pena de muerte, sobre todo en aquellos casos en donde los niños son ultrajados, ¿no? Sin embargo, en la pregunta número 3, donde era si es que estaba de acuerdo con que si es que su hijo comete este delito de tal grado, si es que estaba de acuerdo con que se pague con su vida. Entonces ahí fue donde dijo que no está de acuerdo y que había otras medidas, como por ejemplo la justicia. Entonces ahí vemos que la señora se está contradiciendo, ya que al principio sí estaba a favor, pero sin embargo a su hijo no está de acuerdo. Entonces vemos que la pena de muerte es un tema muy delicado, ¿no? Sobre todo si se trata de algún familiar o en este caso de su hijo de la señora. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de la entrevista. Bueno, en nuestra entrevista hubieron opiniones muy interesantes y nosotros hemos logrado conocer más a fondo la profesión de algunos pobladores de Chepén. Pero, como dijo mi compañera Cielo, la legalización de la pena de muerte es un tema muy delicado. Como equipo hemos evidenciado una buena organización al momento de realizar el trabajo y particularmente me gustó realizarlo. A mi parecer, entrevistar a los pobladores de Chepén fue muy divertido y a la vez hemos podido adquirir sus conocimientos y pensamientos respecto al tema y esto nos ayuda también a nosotros a reflexionar y darnos cuenta que la problemática más importante que debemos tomar en cuenta es la educación, ya sea en nuestras familias, en nuestras instituciones. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh?